Así como estás, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para disponer nuestro corazón y escuchar su palabra. Mira, antes de que oremos, te quiero leer esto. No es la base de lo que voy a compartir, pero quiero que lo escuches. Dice Ageo 1:14, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Se enfoca esta parte de la historia cuando Ciro, rey de Persia, despierta, dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro para invitar a Israel a empezar a construir de nuevo la casa de Dios, ¿verdad? Después de mucho tiempo de que había estado destruida. Ahora te lo leo porque así es como el Señor lo ha puesto en mi corazón. A la medida que yo vaya hablando, el Espíritu de Dios va a despertar nuestros corazones de los que tengan que ser despertados. Así que pon tu corazón delante de Dios y dile: Señor, si soy una persona que tenga que despertar ante este llamado, estoy dispuesto. Cierra tus ojos, vamos a disponernos delante de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Una vez más, no venimos como una costumbre. No venimos como un cumplimiento de rutinas, sino creo yo, Señor, que muchos corazones de los que estamos aquí venimos porque de verdad te necesitamos. Necesitamos escucharte, necesitamos conocer más de tu corazón, de tu palabra, que nos guíe, que nos instruya. Yo quiero pedirte, Señor, que esta noche ocupes mi voz para poder hablar con claridad lo que con anticipación me has mostrado. Y que cada uno de los que estamos aquí reunidos y de los que están escuchando a través de la transmisión podamos despertar nuestro corazón, podamos despertar nuestro espíritu ante tu voz. No ante la voz de un hombre o una mujer, no ante un humano, sino ante tu llamado. Sensibiliza nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para que podamos discernir tu voz, para que podamos entender tu llamado y hagamos caso acerca de lo que nos indicas y nos muestras. Por favor, Señor, muéstrate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa tu lugar, por favor. El día de ayer inicié un tema que te decía que el Señor puso en mi corazón varias semanas atrás acerca de lo que es el evangelismo o el evangelio. Ayer estuvimos revisando a grandes rasgos, así en breve, temas que son amplios, ¿verdad? Que son profundos, que es el Evangelio de Cristo. A modo de repaso, te voy a invitar que leas conmigo Tito 3, nos lo van a proyectar, Tito 3, del 3 al 7. Tú lo lees con tu vista, yo lo voy a ir leyendo. Solamente es a modo de repaso, un poco recordando lo que ayer estuvimos revisando. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El día de ayer estuvimos revisando en diferentes pasajes, creo yo, lo que aquí resume el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito, ¿verdad? Estuvimos revisando que Dios desde un principio
tenía en mente y tiene en mente congregar un pueblo para sí. Te leía el día de ayer, un pueblo obediente, un pueblo santo y un pueblo íntimo con Él, ¿verdad? Él elige, él desea tener un pueblo cercano. El problema, ayer revisábamos, es que así como inicia esta descripción que acabamos de leer, todos hemos estado sumergidos y esclavizados en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos, porque todos hemos pecado. Pero las buenas noticias es precisamente la manifestación del amor de Dios. Las buenas noticias es que la bondad de nuestro Dios busca rescatarnos, ¿verdad? Nos hace un llamado y nos dice, ven, quiero limpiarte, quiero perdonarte y quiero congregarte como mi pueblo especial. Y dice en este pasaje que acabamos de leer que lo hace por medio del lavamiento de la regeneración, que es lo que hace la sangre de Cristo en el momento que limpia nuestros pecados, que nos transforma nuestra mente. Y dice que también por la renovación del Espíritu Santo, el cual ha sido derramado en nosotros de manera abundante. ¿Por quién? Por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros hemos escuchado el llamado, hemos acudido al llamado de no solamente ser limpios, te decía ayer, dos factores de Cristo que tienen que tener una transformación en nuestra vida, una influencia en nuestra vida. Factor muerte, que es el derramamiento de su sangre y que nos limpia de pecado, pero también es el factor vida, ¿verdad? Que sea su vida la que nos transforme, que sea su Espíritu Santo derramado abundantemente en nosotros, quien nos guíe y quien nos haga transitar por todo el camino que aún todavía nos falta por recorrer. Para que, dice aquí, para que justificados, la justificación es lo que Jesucristo hace cuando nos limpia de pecado, ¿verdad? Éramos ante Dios Padre culpables de pecado, llega Jesucristo, nos limpia de pecado y ante el Padre nos presenta justos, justificados por la fe que hemos ejercido en Jesucristo. Y dice que para que justificados por su gracia, ahora podemos aspirar a ser herederos, ¿verdad? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cerrábamos el día de ayer pensando en que nuestra esperanza es que un día podamos ser transformados a la gloria de Jesucristo. Esto que acabo de hacer como repaso en breves minutos es lo que el día de ayer estuvimos revisando. El día de hoy vamos a tratar el tema impartiendo las buenas noticias, impartiendo el Evangelio del Reino. Y vamos a basarnos de inicio en lo que es el pasaje 1 Pedro 2, 9 y 10. Quiero que lo leas conmigo, ahora sí, te lo van a proyectar y quiero que me ayudes a leer. Todos juntos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. El apóstol Pedro escribe a los creyentes. Yo estoy en el auditorio correcto, estoy ante creyentes en Cristo, gente que hemos creído en la salvación que Jesucristo compró para nosotros, en este evangelio, creemos en esta palabra que hemos escuchado desde el principio. Leíamos ayer en una de las cartas del apóstol Juan, hemos escuchado desde el principio, pero que queremos que permanezca en nuestro corazón. Estoy ante el auditorio correcto. Sí, somos ese grupo. Así que el apóstol Pedro escribe a ese grupo, al que quiere permanecer, y le dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, que somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos de linaje, lo que significa es una descendencia, leíamos el día de ayer, una descendencia, familia, raza, estirpe.
El mismo apóstol Pedro, en un capítulo anterior, escribe: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, entonces podemos asegurar que somos linaje de Dios, ¿verdad? Somos familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque Él nos ha hecho renacer, no con una simiente, una semilla corruptible, sino con su palabra, su semilla, que es incorruptible y que ha hecho que en nosotros resurja vida. Y su palabra, leíamos ayer, ¿verdad? Su espíritu que nos vivifica, es lo que nos ha dado vida, le ha dado vida a nuestro espíritu. Así que ahora somos familia de Dios, somos linaje. No cualquier linaje, dice el apóstol Pedro, linaje escogido. Y este escogido, eclectos en griego, dice que son aquellos, ponle mucha atención porque más adelante vamos a volver a retomar este término. Pon atención. Linaje escogido, la palabra escogido, son aquellos que se han convertido en verdaderos participantes de la salvación cristiana y que van a contrastar con los llamados. ¿Quiénes son los llamados? No los elegidos. Si te acuerdas, el pastor hace algunas semanas atrás ya nos predicaba en domingo acerca de muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Entonces, cuando dice el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido, hace alusión a ese grupo ya elegido, ¿verdad? Los llamados escogidos. Y dice el término que contrastan con los solo llamados. ¿Quiénes son los llamados? Son aquellos que han sido invitados, pero aún no se manifiestan aptos para obtener la salvación. Así que bueno, el apóstol Pedro le está escribiendo a los que ya hemos elegido, a los que hemos sido elegidos por la elección que tomamos. Real sacerdocio. Ya te leí ayer leías conmigo que en el Antiguo Testamento el Señor le expresó al pueblo de Israel, ¿verdad? Si ustedes siguen mis ordenanzas, si ustedes escuchan mi voz y la obedecen, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y leíamos, y van a ser un reino de sacerdotes, ¿verdad? Que es lo que el Señor elige, lo que el Señor quiere, congregar alrededor de sí un pueblo, pero un pueblo con estas características. Un reino de sacerdotes, real sacerdocio. Cuando hablamos de realeza, hablamos de cortesanos, de un cuerpo de reyes, de un reino manifestado, ¿verdad? El reino de Dios manifestado en la tierra a través de cada uno de nosotros. Mi reino, podría decir el Señor, ¿verdad? Este grupo, esta gente es mi reino. En quien se ha establecido el reino de Dios nosotros somos súbditos de Dios, Él es nuestro rey, pero además somos la proyección al mundo de ese gobierno. Y te decía el día de ayer que cuando habla de sacerdocio, está hablando del oficio que tenía el sacerdote de ser un intercesor, ¿verdad? Un personaje intermedio entre el ser humano y Dios. Y bueno, nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, no hay sacerdotes como en la época del Antiguo Testamento, pero así le llama el apóstol Pedro al grupo de cristianos, al grupo de creyentes en Cristo, que tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Tú y yo no necesitamos otro mediador más que Jesucristo y tenemos acceso a Dios y por lo tanto, según las Escrituras, podemos realizar sacrificios espirituales. ¿Verdad? Realizamos sacrificios. Uno de ellos, entre muchos oficios, entre muchas características de este oficio, es la intercesión. Y entonces, con toda tranquilidad, tú y yo podemos presentarnos delante de Dios para pedir por lo que vemos alrededor de nosotros. Y el Señor escucha y responde. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. Cuando el apóstol Pedro menciona que somos una nación santa, wow. Fíjate que no habla de que llevemos en nuestra sangre, en nuestras venas sangre judía, sino habla o menciona nación como un grupo de personas unidas por la práctica de costumbres similares o que tienen una cultura en común. A eso se refiere el término nación. Entonces,
no necesariamente es que hayamos nacido en un lugar específico, sino está hablando de que de todos los pueblos, de todo linaje, de toda nación, se congrega un pueblo para Dios. Y ese pueblo somos tú y yo, ¿verdad? Entre todos aquellos creyentes que nos hemos acercado al Señor. Una multitud de individuos que muestran la misma naturaleza y que muestran el mismo género. ¿Cuál es nuestra naturaleza en común? ¿Y cuál es nuestro género en común? Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que tienes en común conmigo? Que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Que hemos costado el mismo precio, que es el precio de la sangre de Cristo. Que hemos sido llamados hacia la misma esperanza. Ninguno de nosotros tenemos aspiración a ser mayor o mejor que otro, porque todos hemos sido llamados hacia una misma esperanza. Así que bueno, a eso se refiere como nación, no que hayamos nacido en un lugar geográfico, sino que somos todos aquellos llamados para ser parte de este pueblo. Nación santa, porque en diferentes lugares de la Escritura, una y otra vez, el Señor hace este llamado y nos recuerda que nuestra obligación es ser santos, porque amamos a un Dios santo, porque servimos a un Dios santo. Entonces, cuando hablamos de santo, estamos hablando de alguien diferente o alguien distinto al mundo, ¿verdad? A eso fuimos llamados, porque cuando vivíamos, como al principio leíamos en la carta a Tito, vivíamos, dice el apóstol Pablo, también extraviados. También éramos aborrecibles y aborrecíamos a otros y estábamos esclavizados al pecado, como cualquier otra persona que conozcas que no tenga a Cristo. Pero el llamado es que seamos diferentes o apartados de las costumbres del mundo, así como el Señor está apartado del pecado, y llevar la semejanza de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo adquirido. Este pueblo, al igual que nación, habla del grupo de escogidos por el Señor para pertenecerle. ¿Verdad? De pronto Él dice, tú eres para mí, me perteneces, te selecciono para que seas peculiarmente mío, dice el Señor. No te selecciono para sobresalir por encima de otros, sino para pertenecerme. Ese es el llamado, pertenencia al Señor. Por eso es que dice que es pueblo adquirido. Y este adquirido habla de esa posesión, habla de pagar aquello que adquieres, ¿verdad? Aquello que haces tuyo. Y por supuesto que nos queda claro que el Señor pagó el precio. Dice el mismo apóstol Pedro que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con precio de oro, plata, de piedras preciosas, sino fuimos comprados por medio de un precio con un valor incalculable, que es la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo dirige estas palabras no a todos, sino al grupo específico que el Señor, ha comprado para sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Según lo que acabamos de leer. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Lo lees conmigo? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos virtudes. ¿De quién nos llamó de tinieblas a su luz admirable? Nuestro Señor Jesucristo. Así que para que anunciemos las virtudes de nuestro Dios. Cuando habla este pasaje de anunciar, pues no necesariamente es ponerlo en Facebook, ¿verdad? No necesariamente. Este anunciar habla de declarar con intensidad, de proclamar para lograr el resultado de Dios, para resultar un impacto en los oyentes. Dice el término que con énfasis hebraísta o con énfasis como tipo pensamiento hebreo, es dar a conocer por medio de alabar y de proclamar celebrando su nombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros
celebramos, anunciamos, cuando de pronto los hermanos que están dirigiendo la alabanza dicen, este tiempo es para que tú le digas al Señor, ¿verdad? Díselo en tus propias palabras. Ese es el momento de anunciar virtudes. Ese es el momento de pronto de decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso, eres inigualable, incomparable, ninguno como tú. ¿Por qué? Porque esas son sus virtudes. Así que cuando hablamos de virtudes, entendemos que son las cualidades distintivas y peculiares de Dios. Esas cualidades que nos van a hacer saber cuál es el carácter de Dios. La palabra de Dios está llena de esas virtudes, ¿verdad? De esas menciones, porque a veces lo puedes sentir en tu espíritu, pero no sabes cómo se llama. ¿No? ¿Cómo se llama esto que siento que Dios está mostrando o haciendo conmigo? Bueno, de pronto miras en la Escritura y no nos vamos lejos. El día de ayer, por ejemplo, dentro de las lecturas que nos tocaba leer, que estábamos leyendo de que el Señor abrió el Mar Rojo, ¿no? Y hay un pasaje específico que habla, me llamó la atención, al menos de 3 términos de la persona de Dios, ¿no? Y son términos asombrosos, a mí me parece extraordinarios, me llamó mucho la atención, no lo marqué en esta Biblia, voy a ver si lo localizo pronto, porque me parece que es importante. Esto está en Éxodo 14 y dice... en Éxodo 15, que es cuando está haciendo el cántico Moisés, y dice no lo marqué en esta Biblia, pero él habla de la magnificencia de Dios. Moisés cuando está expresando acerca de haber visto, imagínate, la grandeza de Dios abriendo el mar. Dime si esto no es algo sorprendente. ¿No sería algo que a ti te dejaría maravillado? Y los términos que ocupa es acerca de la fuerza, de la potencia, de la magnificencia de Dios. Porque así es como Él se va manifestando a nosotros. A la medida que Él se va mostrando en tu vida, cuando de pronto en eso que tú decías, no, esto es imposible, y el Señor hace posible, ¿verdad? Cuando dices, es que este caso está cerrado, es que yo no tengo el acceso para lograr esto, y de pronto ves que ese acceso se abre. Tú que eres creyente, de pronto tienes que darte cuenta y observar que definitivamente está ahí la mano poderosa de Dios. Y ahí es cuando de pronto en tu circunstancia, en tu experiencia, empiezas a descubrir virtudes de Dios. Empiezas a reconocer que Él es potente, que Él es omnisciente, ¿no? Que Él todo lo conoce, que Él todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede hacer, que Él es nuestro Dios compasivo porque te ha mostrado esa característica una y otra vez, que es nuestro Dios fuerte. Le dice al pueblo de Israel que desnuda su brazo potente delante de Él en medio de la carencia, en medio de la nada. Ahí donde no tenía nada Israel, el Señor le muestra su potencia, le muestra su poder. Estamos leyendo el libro del Éxodo. Acabamos de leer cómo el Señor le avisa a Moisés y le dice, mira, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo lo voy a endurecer, pero es para mostrar mi potencia, es para mostrar mi grandeza. ¿Ante quién? ¿A quién quería asombrar el Señor? ¿A Faraón? No, al pueblo, a su pueblo adquirido. Y es ahí entonces, mis hermanos, que dentro de nuestras experiencias vamos descubriendo, vamos recibiendo esas virtudes de Dios, no como un concepto, porque quizá no sería tan complicado de pronto sentarnos, buscar pasajes bíblicos, hacer todo un estudio inductivo acerca de las virtudes de Dios, ¿verdad? Entonces vámonos por orden alfabético, ¿verdad? Dios es admirable. Vámonos con la B, Dios es bueno, vámonos con la C. Y podemos hacer un estudio inductivo. Y después de ese estudio inductivo pensar, conozco a Dios. Cuando en realidad el conocimiento de Dios va más allá de una percepción intelectual. Es tu experiencia diaria con Él. Entonces,
no es para cualquiera, es para el pueblo adquirido, porque el pueblo adquirido es el que va a ir reconociendo y conociendo quién es su gran Dios. Jeremías lo manifiesta o lo reconoce como el misericordioso, lleno de justicia y juicio. En Isaías se revela como el fiel y verdadero, y el alto y sublime. En Levítico, en el Antiguo Testamento, él se manifiesta como santo. En los Salmos encontramos continuamente que se manifiesta como el incomparable, como el sabio, como el confiable, como el potente, como nuestra torre firme, nuestro escudo alrededor de nosotros en los momentos de dificultad. Abraham lo conoció como el juez de toda la tierra, el Dios de su salvación. Y tú y yo creo que hemos conocido a nuestro Dios cada vez más a lo largo de nuestra vida. Es así como el Señor nos invita y nos dice, bueno, esas virtudes que tú has descubierto, es de esas virtudes de las que te has servido, de las que te has beneficiado, en donde puedes confiadamente recostarte, descansar, son las virtudes que nos invita el Señor a anunciar. Te decía hace rato, a proclamar. Ante la buena noticia, ante la proclamación de la buena noticia, nos vamos a encontrar 3 tipos de reacciones. 3 tipos de personas que cuando se encuentran con el Cristo del Evangelio, de pronto reaccionan diferente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, se registra una historia que creo yo que es conocida por todos nosotros, al menos el grupo de las personas que estamos aquí presentes. No sé si por todos los que están escuchando esta conferencia, esta plática, pero sí al menos por el grupo de los que estamos aquí. Creo yo que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez la historia de el Gadareno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús está en la zona de Galilea con sus discípulos, está trabajando el predicar el reino de Dios, la gente se acerca, le pide que haga milagros, el Señor los hace, pero dice que le dice a los discípulos que es importante pasar al otro lado del mar de Galilea, ¿no? Del lago. Entonces se suben a la barca, están en camino hacia el otro lado. Registra Marcos que empieza a haber una tormenta, ¿verdad? Jesús va descansando. Los discípulos empiezan a sentir que no está bajo control esa tormenta, al punto que lo despiertan, ¿verdad? Jesús, por favor, no te ocupa que estamos a punto de perder la vida. El Señor se levanta, calma al viento, calma el mar, y los discípulos se asombran. Pues, ¿quién eres como para que los elementos te obedezcan? Y narra la escritura que llegan al otro lado, a la zona precisamente de Gadara. Y no bien está terminando de bajar de la barca, cuando de pronto un hombre fuera de sí, dice la escritura que es un hombre al que ya habían querido con grilletes mantener quieto, pero los rompía. No había poder que lo mantuviera quieto. Un hombre que vivía entre los sepulcros, que aullaba o graznaba de día, de noche, y ya era, imagínate ese espectáculo, imagínate ese tipo de personaje dentro de lo que es la zona. Imagínate ahí en tu colonia donde vives un personaje así, que ya todos conocemos, ya sabemos, ahí viene el loco, ¿verdad? Hazte para acá, no, vamos a darle la vuelta a la manzana porque no lo queremos topar de frente. ¿Era incómodo? Me imagino que sí. ¿Peligroso? Lo más seguro es que sí. Ahí estaba ese personaje. Cuando de pronto lo ve venir a Jesús y bueno, ahorita vamos a ver algunas reacciones que él tiene, pero a grandes rasgos entendemos que el Señor reprende el demonio que estaba dentro de ese hombre, ¿verdad? Que incluso le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, Legión, porque somos muchos. Bueno, lo saca de él.
Esta historia quizás es hasta muy popular, hasta con gente que nunca ha leído la Biblia, me imagino, porque es muy popular esta idea. Salen los demonios, salen los miles de demonios de ese hombre, el que previo le habían pedido a Jesús permiso, déjanos ir a ese hato de cerdos que están ahí paciendo. Háganlo. Los cerdos son poseídos por los demonios, salen corriendo y se despeñan, y se mueren, se ahogan. Ante esta situación que ya te recuerdo, que es una historia que puedes recordar, hay reacciones. Está Jesús en un lugar que no es común que lo reciba. Jesús generalmente no estaba en esas zonas. Y hay gente que mira. Hay testigos presenciales. Versículo 14. Gente que vio lo que sucedió, lo que te acabo de platicar. Dice que los que apacentaban los cerdos ante lo que sucedió, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Hasta ahí, hasta esa idea. Dieron aviso, fíjate que ese dieron aviso es un vocablo parecido, de hecho la raíz viene del mismo vocablo de lo que hace ratito te mencionaba en la carta de Pedro, que es anunciar. Es una palabra de la misma raíz. Dieron aviso. E incluso al estarlo leyendo, estaba pensando, estaba orando, dije, Señor, esta gente era buena evangelista. Fueron y avisaron. Dice que en la ciudad y en los campos avisaron que algo extraordinario estaba sucediendo. Es un término muy relacionado con anunciar, que tiene que ver con informar, con contar a detalle lo que se vio y lo que se experimentó. Lo que habían visto. Sin embargo, ponle mucha atención a esto. Habían visto es un término que tiene que ver con ver con ojos físicos para poder interpretar con la mente. Entonces, cuando tú pones atención a lo que sea que te llama la atención, porque quieres darle una interpretación. Eso es lo que hicieron este primer grupo de personas, que son los testigos presenciales. Vieron que llegó Jesús, vieron que sucedieron cosas extraordinarias y quisieron darle una interpretación. No así el ver que ocupa el apóstol Juan en su primer carta, capítulo 1, donde dice que lo que hemos visto tocante al verbo de vida. Ese ver no tiene que ver con el término eido, que es el de ver para tratar de interpretar, sino es con el término orao. Y orao es percibir para discernir espiritualmente. ¿Qué era lo que hacían los discípulos acerca de Jesús? Lo que veían, lo percibían en el espíritu, para interpretar de manera espiritual lo que estaban viendo. Eso es lo que dice el apóstol Juan acerca de lo que vieron, lo que fueron testigos como discípulos. Pero estos testigos presenciales de Gadara no echaron mano de ese discernimiento. Ellos trataron de entender con su mente. Entonces van y expresan las cosas, dice en el versículo 16, y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces, ¿qué estaban proclamando? ¿Qué avisaban estos testigos presenciales? Su propia versión de los hechos. Ahí donde dice cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Ya sabes, es como el chisme de la colonia, ¿no? Cuando de pronto sucede algo y oye, ¿qué pasó aquí? No, y ya te cuenta un vecino una versión. Y a lo mejor de pronto platicas con otro vecino y tiene una versión diferente, ¿no? Es que no sabes, es que mira el vecino de aquí al lado y entonces llegó y te cuentan como ellos lo entendieron. Esto es lo que estaba sucediendo con los testigos presenciales. Pero además, mira, el Espíritu de Dios me hacía enfatizar esta parte y lo de los cerdos. Me decía él, sus intereses personales. Porque al estar anunciándole al resto de la ciudad, al resto de los habitantes del campo, mira, acaba de suceder algo increíble. Al estarlo anunciando, no solamente estaban anunciando lo que ellos vieron e interpretaron con su mente humana, sino además sus intereses.
Porque acuérdate que son los que estaban paciendo los cerdos, ¿no? Entonces, no, y no sabes, nos hicieron perder y nos van a reclamar los dueños y aquí había una fortuna invertida, ¿verdad? Y estaban expresando sus propias ideas. Y el Señor me mostraba, hermanos, que muchas veces cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, pudiera ser una primera reacción, si te fijas, muy humana. Que de pronto escuchamos el mensaje del Señor y lo tratamos de discernir o entender con nuestra mente humana, no con el espíritu. Que el apóstol Pablo dice que las palabras espirituales es para los espirituales. ¿Por qué? Porque la mente carnal, la mente natural, no lo puede comprender. Y quizá muchas veces cuando escuchamos el Evangelio de Cristo tenemos un primer obstáculo, que es nuestra mente humana, que se pone a cuestionar, que se pone a intentar interpretar a su modo, de tratar de cotejar esta nueva información o esta información que estoy teniendo con algo que ya he vivido, con algo que a lo mejor alguien me ha dicho. Se parece a lo mejor a aquello otro, ¿verdad? Como en la disciplina de la metafísica. Es que a mí me dijeron en la angeliología, es que fíjate que tengo una vecina que se dedica a leer cartas y también habla de lo espiritual y cosas como esas, ¿verdad? Que a veces queremos ir mezclando y cotejando a través de nuestros propios sentidos. Y bien, a veces cuando nos acercamos a lo que es el Evangelio de Cristo, a escucharlo, traemos o anteponemos nuestros intereses personales. A veces cuando, ya sea que lo anunciamos o lo escuchamos, queremos rescatar de la información lo que a nosotros nos importa, lo que a mí me trajo aquí. Y quizá lo que a el Señor le interesa, lo dejamos en un segundo término. Quizás, bueno, es que no me suena tan atractivo, tan interesante, y lo dejamos pasar. Esto es el primer grupo, que son algunos testigos de este acontecimiento. Tenemos otro grupo, que son los llamados. Por eso hace ratito te decía, ponle atención a este término de los llamados y los elegidos. Los llamados. Nos regresamos al 14 en la segunda idea. Dice entonces que el primer grupo, ¿verdad?, los que apacentaban los cerdos, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Fueron buenos evangelistas, pero bueno, el mensaje lo llevaban un poco distorsionado. Dice, salieron a ver, ¿quién? Los que vivían en los campos y en la ciudad, ¿verdad? Los que escucharon el anuncio. Los que de pronto estaban ahí en su casa haciendo sus labores y de pronto escuchan, porque te dije que tiene que ver con proclamar, ¿verdad? Tiene que ver con anunciar. Entonces imagínate este grupo de personas, auxilio, auxilio, salgan, algo aconteció. Están escuchando ese llamado, están escuchando esa voz, dejan lo que están haciendo y acuden a ver. Dice ahí, salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice el versículo 15. Vienen a Jesús. Entonces de ahí de sus casas, que están en los campos, que están en la ciudad, se acercan a Jesús, vienen y ven al que había sido atormentado del demonio, que seguro era un tipo popular y en esa zona, ¿verdad? Seguro que ya lo conocían. Y lo ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido en su juicio cabal y sienten miedo, porque ya se habían acostumbrado a su loco, su endemoniado, ya era para ellos normal. Mira, me muestra el Señor, salieron a ver, es el mismo término eidó, que es aquello de usar los ojos físicos para tratar de interpretar con la mente natural o racional. ¿Qué salieron a ver? Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Salieron a buscar acontecimientos. El acontecimiento de una transición a otra. Aquello que dice el término original, lo que llega a ser, lo que comienza a ser o lo que comienza a surgir. Me mostraba el Señor y me decía, motivados por un verdadero cambio en alguien conocido por el poder de Dios. Esos son los llamados. Cuando de pronto tú conoces a alguien que de verdad cambió, que dices, wow, ¿qué tienes? Que ya no eres el mismo, ya no hablas igual, ya no te conduces igual, cambió tu rostro. Ay, dice aquel, ¿qué crees? A mí Cristo me salvó. Él me ha transformado, su espíritu vive ahora en mí. Entonces, esa persona que mira el cambio, siente esa curiosidad, esa necesidad de conocer ese acontecimiento. ¿Qué sucedió?
está representado por este grupo. Vienen a Jesús, versículo 15, dice ahí, vienen a Jesús. Y el Señor me mostraba que este término, porque vienen a Jesús es un solo término, erchomai, denota movimiento progresivo. Hubo una actividad, ¿verdad? Dejaron lo que estaban haciendo y se desplazaron para acercarse a Jesús. Caminaron, dieron pasos. Y el Señor me recordaba, de hecho iba y revisaba en Juan 6:37, cuando el Señor expresó y dijo, y al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y ese al que viene a mí es el mismo término de vinieron a Jesús. Es el mismo, es erchomai, que habla del que deja lo que está haciendo para acercarse a Jesús, ¿verdad? Cuando tú de pronto le dices a algún amigo, algún vecino, a algún pariente, oye, mira, ven, ¿por qué no vamos al templo? Y dice tu amigo, tu familiar, ok, ¿cuándo? No, pues el domingo, mira, podemos estar minutos antes de las 9 ahí en el templo. Ok, a esa hora hago algo, pero lo dejo y me desplazo contigo. Y vengo y me siento y escucho. Es ese grupo de personas que se esfuerzan por venir al Señor. Y dice que vinieron y entonces vieron algo que sucedió. ¿Ah? Vieron al que había sido atormentado del demonio. Y vieron no tiene que ver con eido, ya sabes, el que te leí hace ratito, ¿no? De ver con los ojos físicos para tratar de interpretar con la mente. Aquí hay un poco más de progreso en este grupo. Este ver es en griego teoreo, que tiene que ver con contemplar para examinar. Tiene que ver con aquel espectador que no es indiferente, que observa porque quiere conocer con un interés y un propósito genuino. Y dice aquí que, uno que mira con interés y con propósito por el impacto que le produce el objeto que está observando. Entonces, mirar, ver de este grupo de personas era un ver con más interés. No era nada más la parte de, bueno, a ver qué sucede. Vinieron a ver y observaron. Y miraron algo que realmente les asombró y lo contemplaron. Como cuando tú lo has vivido, seguro gente a la que has invitado viene, está aquí, escucha y dice algo diferente hay aquí. Algo que me habla, ¿verdad? De pronto algo que me dijo, que dijo el pastor, algo que dijo el hermano, algo que se mencionó, un poco de la frase de lo que estábamos cantando. En el ambiente algo me habló y de pronto está aquí para ver o entender. Pero ¿cuál es su obstáculo de este grupo de personas? Dice al final que cuando vieron lo extraordinario, tuvieron miedo. Y este miedo está totalmente y dimensionalmente alejado de lo que es el temor del Señor, que es lo que la palabra de Dios nos produce, ¿verdad? Temor a nuestro Dios, respeto, reverencia a nuestro Dios. No es de ese miedo. Está hablando del otro tipo de miedo, de aquel, en griego se menciona como phobos, fobia, miedo, terror, angustia, susto, pavor, alarma, que dice aquí que mantuvieron la vista. Esto es lo que me mostraba el Espíritu de Dios, iglesia. Se mantiene la vista en el acontecimiento, pero no en el Señor. ¿Qué hizo este grupo de personas? Mirar al hombre que había sido transformado. Pero a pesar de que vinieron a Jesús, no lo estaban mirando a Él. Yo no creo que Jesús haya estado ahí parado, después de haber echado fuera el demonio, y ahí parado nada más viendo. Yo no dudo que Jesús estaba aprovechando la oportunidad para enseñar las verdades del reino. No dudo que incluso estaba hablando con el exendemoniado acerca de la salvación, acerca del reino, acerca de Dios, acerca de su palabra. Pero este grupo de personas no se detuvieron a escuchar o entender, sino solamente vieron los acontecimientos, y los acontecimientos fueron lo que los aterrorizaron. Resultados de estos dos grupos. Resultados, versículo 17. Dice que comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Comenzaron a rogar, tiene que ver con paracaleo, ¿verdad? Pedir, llamar, pedirle algo.
No estaba mal entonces lo que hacían, ¿verdad? Estaban pidiéndole a Jesús, estaban pidiéndole algo a Jesús. Lo que estaba mal era lo que pedían. ¿Qué le pedían a Jesús? Por favor, me está bien padre lo que haces, o sea, sí, de verdad es asombroso, pero agarra tu barca y regrésate a tu lugar. En serio, no estés aquí. Me generas miedo, me causas pánico. Un poco como cuando tú y yo, ante las circunstancias que no siempre entendemos en nuestra vida, a veces le decimos, Señor, para, en serio, no, por ahí no me lleves. No quiero saber de esto. Señor, no, en esta área de mi vida no te metas. No me vayas a pedir este tipo de relaciones porque para mí son importantes. Y cosas como esas. Quizá tú y yo durante mucho tiempo al leer esta historia me asombraba y me indignaba que el grupo de personas corrieran a Jesús, ¿no? ¿Cómo se atreven? ¿Qué les motivó a hacerlo? Pero al estar estudiando estos términos, al estar revisando esto, al escuchar al Espíritu de Dios, me di cuenta, hermanos, que muchas veces a lo largo de mi vida he hecho este mismo error. He cometido el error de detener al Señor cuando su obra ya está realizándose en mi vida. Quizás no le digo, Señor, aléjate de mí, pero quizás soy yo la que se da la media vuelta y se va del trato que el Señor está teniendo conmigo. Hasta ahorita llevamos 2 reacciones ante el Evangelio, 2 reacciones ante el Cristo vivo. ¿Son correctas? Ninguna de ellas. Uno de ellos solamente se acerca por saber, otros de ellos se acercan a lo mejor de manera progresiva, quieren entender, se admiran, pero no se comprometen. Una tercera reacción, que es precisamente el hombre que fue liberado. Dice el versículo 2, cuando salió él, refiriéndose a Jesús de la barca, mira, ponle atención a esto, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Y ya lo hemos revisado desde ayer y el día de hoy, que así es como tú y yo estábamos cuando nos acercamos a Jesús, en esa condición, un espíritu impuro. Si bien este hombre estaba poseído por ese espíritu impuro, no sé cuántos de los que estemos aquí también así nos acercamos al Señor poseídos o bien esclavizados por algún pecado, por alguna inmundicia, o bien llenos de maldad. Pero esa es la condición con la que nos acercamos inicialmente al Señor, todos. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿verdad? Este hombre con el espíritu impuro ve a Jesús de lejos y observa esto que es importante. Corrió hacia el Señor, ¿verdad? Que también nos habla de este movimiento que ya veíamos en el otro grupo, de este desplazamiento. Pero este no fue un desplazamiento paulatino, este fue precipitado. Y dice el término que es como un atleta que avanza mediante un esfuerzo total y con su enfoque en la meta. Este corrió. De hecho, me hizo pensar en un pasaje que también es muy conocido por nosotros, que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta fue la ventaja que tuvo este hombre. Al acercarse a Jesús, él no estaba viendo circunstancias. Su enfoque estaba en el autor de la fe. Y dice que cuando corrió, dice esta versión, se arrodilló ante él. Proscuneo, pastor, que ya nos has enseñado acerca de este término, que proscuneo no es más que un término que nos habla de adoración. Este arrodillarse delante del Señor es que este hombre reconoció la persona de Jesús y lo adoró. A diferencia del otro grupo, o los otros grupos que ya revisábamos. Resultado, ¿qué sucedió cuando esto hizo él? Vámonos al versículo 18 al 20, que es con lo que voy a terminar. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿verdad? Porque ya lo corrieron el otro grupo, cuando Jesús entra a la barca que ya va de regreso al otro lado del mar, el que había estado endemoniado le rogaba el mismo término del otro grupo, el mismo, ¿verdad? Que es paracaleo. Le llamaba, le pedía, pero
la diferencia está en lo que pedía. ¿Qué pedía este hombre? Le rogaba que le dejase estar con él. No puedo pedirte que no te vayas, pero sí puedo pedirte que me lleves contigo. Déjame estar contigo, déjame seguirte, era lo que le decía este hombre. Jesús le responde, versículo 19. Jesús no se lo permitió, sino que le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales no los acontecimientos. Fíjate que yo por estar haciendo la pachanga, pues un día me llené me poseyó un grupo de espíritus inmundos, ¿no? Pues se llamaban legión, no sabes lo difícil que fue. No le cuentes las circunstancias. Dice ahí, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Quiero que mires el enfoque diferente, iglesia. No es lo mismo enfocar a la hora de predicar, es que a mí me sucedió y yo hice y yo fui, no sabes lo que hice. No es lo mismo enfocarlo en ti que enfocarlo en Él. Que hace ratito leíamos en Pedro que nuestro llamado es anunciar las virtudes de Él, no nuestros vicios, ¿verdad? No nuestra falta de virtud, sino las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso fue lo que Jesús hizo con este hombre. Le dijo, no puedes ir conmigo. Es más productivo que regreses a tu casa. Es más productivo que a todos estos, ¿verdad? Todos los que ya me conocieron, ya me vieron, alguna vez me escucharon. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia el Señor de ti. Anunciar, cuéntales, es anagelo, es anunciar. Las cosas que el Señor ha hecho tiene que ver con la forma en que Él construye y forma nuestra vida. La misericordia que hemos recibido es este pacto de lealtad que el Señor nos ha otorgado el día de nuestra salvación, a pesar de que éramos indignos de la misma, indignos de la salvación de Cristo. Y entonces dice el versículo 20, que este hombre se fue. Observa la obediencia, ¿Qué hizo él? Lo que Jesús le pidió, se fue y comenzó a publicar en Decápolis, es decir, no nada más ahí en Gadara, sino en toda la zona, en todo lo que era esa provincia, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y entonces como resultado tuvo un grupo de gente que se maravillaba. Comenzó a publicar no los acontecimientos, te vuelvo a repetir, las virtudes de aquel que lo llamó, las virtudes del que lo transformó. Preciosa iglesia, es nuestro turno. Primero de descubrir quién de estos tres somos. ¿Has estado aquí? ¿Con qué actitud? ¿Con la actitud nada más de curiosear, de estar escuchando y estar interpretando con la mente natural? Quizás con una actitud de asombro, de maravilla, pero sin compromiso en el momento decisivo. O quizá como este hombre, que ni conocemos su nombre, pero que de una manera poderosa recibió la transformación de su vida. Y después se convirtió en un evangelista. ¿Quién de ellos eres tú, iglesia? ¿Cuál de ellos te identifica? Bueno fuera que fuéramos como el tercero, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí hayamos sido transformados por el poder de Dios y que estemos totalmente comprometidos con Él. La semana pasada hablé con el pastor acerca de la inquietud que el Espíritu de Dios ha hecho en mi persona con respecto al ministerio que me toca supervisar o administrar en este lugar. Y le decía al pastor que he sentido la inquietud de parte de Dios que comencemos a regresar a lo que algún día, hace muchos años, en este lugar se conoció como filiales. ¿Cuál es la idea? Hay muchas personas que viven en esta zona, aquí alrededor, quizás no en la Vergel, pero sí en lugares aledaños, que quizás en breve podemos incluso caminando llegar aquí. Y la idea es que pudiéramos abrir nuestras casas para que nuestro hogar se vuelva una casa de oración. De inicio, primer fase, una casa.
No lo estaba tocando, Jonis, te lo prometo. Así. Ok. Una casa de oración, en primer fase. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos hacer una lista de tus vecinos, de tus parientes, de tus amigos, de la gente a la que amas. Iglesia, tenemos que despertar. ¿Y cuál es nuestro despertar? Nuestra gente necesita a Cristo. ¿Ya lo habías notado? No podemos seguir dormidos ante esta realidad. Nuestra gente necesita a Cristo. ¿Qué necesitamos para ir por ellos? No necesitamos palabras elaboradas ni un mensaje asombroso. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Nada más. Necesitamos que Jesucristo, nuestro asombroso Dios, esté en nosotros y ocupe nuestra voz, nuestras manos, nuestro ser. Dos tipos de personas que se pueden añadir a este reto. Es un reto, iglesia, porque nos va a mover de nuestra comodidad. Primer grupo de personas que quieran prestar su casa, abrirla. Segundo grupo de personas, aquellos que quieran ir y acompañar a ese anfitrión para primero orar por los suyos, ¿verdad? Vamos a orar primero. Señor, alcanza a esta familia, alcanza a estos vecinos. Mira, aquí está específicamente este nombre. Y posteriormente observar cómo el Espíritu de Dios los atrae. Después observar cómo es el Espíritu de Dios el que usa tu voz, tu persona para invitarlos. Mira, me estoy reuniendo en mi casa, te invito, ¿por qué no vienes? Escucha la palabra de Dios. Y entonces ese segundo grupo de personas que estemos comprometidos a visitar y a ser constantes en oración y en exposición de la palabra. Te voy a invitar a que hagas algo, iglesia. Pregúntale al Espíritu de Dios, ¿cuál es mi participación en esto? Yo no creo que tu participación sea solo ser un espectador. Algo el Espíritu de Dios nos va a motivar a hacer, porque esta iglesia necesita comenzar a evangelizar. Necesitamos comenzar a anunciar las virtudes de aquel que nos ha transformado y ha hecho cosas buenas con nosotros. Te dejo la idea y te voy a invitar que te pongas de pie. Y ahí donde estás, quiero que le preguntes al Señor, Señor, de estos tres personajes, ¿cuál soy yo? Soy un tipo que solamente ha escuchado y ha filtrado todo por medio de su mente carnal. Transfórmame. Llévame a un compromiso profundo contigo. Transforma mi mente, transforma mi ser. Señor, quizás soy del grupo de personas que solamente escuchan, se asombran, se acercan, pero en el momento decisivo no me comprometo. En el momento decisivo me alejo de ti. Ayúdame a tener un compromiso sólido contigo. Señor, soy quizás de esas personas que definitivamente has transformado mi manera de pensar, mi manera de vivir. He sido transformado en totalidad. Entonces, dame la capacidad de anunciar tus virtudes. Dame la capacidad de abrir mi boca para que otros te conozcan, de expresar las cosas buenas que he recibido de ti. En alguno de estos tres tenemos que caber, hermanos. Medítalo, habla con el Espíritu de Dios. Aquí está delante de ti tu iglesia, Señor. Yo quiero pedirte que empieces a incomodarnos de nuestra comodidad, que empieces a sacarnos, Señor, de esa forma tan cómoda que a veces llevamos el Evangelio, tan benéfica para nosotros mismos, pero quizás tan egoísta, porque tenemos al lado de nosotros alguien que quizá no te conoce, que nunca te ha escuchado, que jamás te ha mirado, y quizá no nos hemos extendido hacia ellos. Quizás alguna vez hemos intentado expresar el Evangelio de Cristo y nos enredamos en discusiones y quizás terminamos haciendo un alegato de aquellas ideas, de ese intercambio de opiniones, y no hemos logrado absolutamente nada quizás. Quizás habrá entre nosotros quien lo intenta, pero no lo sabe hacer. Señor, yo te pido, por favor, que empieces a despertarnos como iglesia, como hijos tuyos. Despiértanos ante este llamado. ¿Cuál es nuestra posición y hacia dónde nos quieres llevar? ¿Cuál es ese llamado que viene de tu corazón? No solamente para que seamos beneficiados
de tu gracia, de tu bondad, de tu maravilla, de tus virtudes, sino que podamos proclamarlas, anunciarlas, expresarlas, compartirlas con aquellas personas que no te conocen. Inquieta el corazón. Por favor, te lo pido, Señor, no solo de los que estamos aquí presentes, sino aún también de aquellos, Señor, que a través de los medios escucharon toda esta exposición y escucharon esta invitación. Señor, comienza a inquietarnos, comienza a ayudarnos a visionar, a entender cuál es nuestro llamado y a accionarlo. Espíritu de Dios, no podríamos hacer nada si no fuera por tu mano. No podríamos realmente, Señor, ni siquiera permanecer firmes y fieles si no fuera por tu presencia. No podemos aspirar a llevar el evangelio, a compartirlo, no con palabras persuasivas, sino con tu poder, con la demostración de tu poder y de tu presencia. No podríamos aspirarlo si no fuera porque estuvieras con nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales. Por favor, no nos dejes estar quietos ni en paz hasta que esta obra se haya realizado. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos este proyecto y este deseo que está en tu corazón, Señor, que sea parte del nuestro. En el nombre de Jesús. Gracias, iglesia. Okay.